Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, todos verán la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la segunda semana del tiempo de Adviento y la enseñanza es muy importante y la Iglesia nos la presenta justo antes de empezar la última parte del Adviento, que terminaremos el domingo de la próxima semana, antes de las primeras vísperas de Navidad, porque esta enseñanza nos ayuda para que sepamos para qué nos estamos preparando. Las personas, la mayoría, lo hemos repetido varias veces, creen que la Navidad es preparación. ¿Para qué el Adviento, preparación para qué es? ¿Para qué nos preparamos en el Adviento? Para la venida gloriosa del Señor, es decir, para la venida segunda del Señor, es decir, para la parusía, es decir, para el juicio de Dios. Para eso es el Adviento. El Adviento no es para prepararnos para la Navidad. La Navidad es para prepararnos para el Adviento. Es decir, el Señor que ya vino en Belén de Judá, se ha quedado con nosotros, viene permanentemente en presente continuo a cada persona, a su iglesia, para que cuando Él venga como juez, no sea para nosotros como una trampa, como un lazo, sino que podamos prepararnos. Y sabemos que el Señor ya vino en su primera venida y esa venida ocurrió en lo que vamos a celebrar en la Navidad, en Belén de Judá. Pero cuando el Señor vino primero a nuestra Madre Santísima. Se encarnó, nuestra Madre, solo ella recibió el anuncio, ella respondió con ese sí irrevocable y ella empezó a preparar la venida del Señor. Simultáneamente en ella misma, como ocurre con una madre cuando se entera que está gestando, empieza a prepararse, ¿o no es así? Acá hay varias madres, saben eso. Al principio la madre ni siquiera se entera que está gestando. La madre no es que cuando nazca el niño ahí recién va a ser madre. La madre es madre desde el momento en que aparece la vida nueva, es decir, desde el momento de la concepción del cigoto del nuevo ser. Y María tuvo noticia de ese momento desde el mismo instante. Es más, autorizó ser madre. Eso no ocurre con las madres, porque no es que todas las madres
todas las mujeres que tienen intimidad sexual automáticamente saben que ya van a ser gestando, porque muchas veces no es así. En María no. María simultáneamente dice sí, queda gestando y ella sabe antes que está gestando antes de que se produzca ese acontecimiento. Las madres lo reciben, a veces lo buscan con sus esposos, desean esa maternidad, esa paternidad, pero ni siquiera eso saben con certeza cuándo va a llegar. ¿Está claro? No se sabe el día ni la hora. Y algunas gestaciones empiezan y no terminan. ¿O no es así? Y algunos ni siquiera se enteran nunca de que estuvieron gestando y que son madres o que fueron padres. ¿O no es así? Claro, eso lo sabemos. Algo análogo ocurre con la visita del Verbo eterno, del eterno cuando entra en el tiempo, cuando entra en la historia, cuando se acerca a las criaturas humanas. Eso fue preparado desde antiguo, es todo el Antiguo Testamento, empieza desde el momento mismo de la caída de nuestros primeros padres, capítulo 3 del Génesis, lo veíamos. Cuando celebrábamos a la Inmaculada Concepción, ya se anuncia que el Señor va a producir una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. La mujer es figura de la Iglesia, la mujer es figura de la humanidad nueva, del nuevo nacimiento, de la nueva creación. Primero va a acontecer en la mujer, esa mujer es María. Y ese pueblo se había preparado y esperaba como unos esposos que esperan al hijo, esperaba la venida del Señor. Sin embargo, cuando llegó, no se enteraron, no se dieron cuenta, y peor, cuando lo tuvieron frente a sí, lo desconocieron y lo mataron. Todo eso está anunciado desde antiguo, está preparado desde antiguo, y estos días estamos contemplando la figura de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista es figura de Elías. Elías es el tipo, Juan Bautista es el antitipo, y entonces tenemos que tratar de comprender estas cosas porque es muy importante para la preparación y también para que sepamos cómo la Navidad nos prepara para vivir como hijos de Dios, para ese juicio que un día será la sentencia que el Señor dé, para que tengamos la plenitud de la vida según es su voluntad, o que nosotros rechacemos la vida. Y entonces quisiera compartir algunas cosas, porque el libro del Eclesiástico que hemos escuchado en este pasaje corresponde al capítulo 48, y también el Evangelio hablan de Elías. Elías fue un profeta del reino del norte, y hay que saber qué significa el reino del norte en la llamada del pueblo de la primera alianza. El reino del norte significa la ruptura de la unión familiar, porque los descendientes de Jacob todos eran hermanos. 12 hermanos forman 12 tribus, esas familias se dividen a la muerte de Salomón, y ese reino del norte, diríamos los pudientes de la familia, se apartan de Dios. Y Elías va a llamarles la atención de parte del Señor. Pero ese pueblo, ese reino del norte ya cayó en la idolatría. Ya no quiere dar gloria a Dios, sino quiere aprovecharse y utilizar a Dios para sus fines
Y así ese rey, Ahab, se había casado con una mujer pagana, Jezabel. Era, diríamos en términos actuales, una mujer satanista, una bruja, adoradora de Baal. Y quería imponer en ese reino el culto a Baal. Y entonces persigue a todos los que se le oponen. Y uno de ellos, el que se va a oponer, uno solo, va a ser el profeta Elías. Y el Señor, claro, movido por el Señor, y el ministerio del profeta Elías, no sé si les voy a complicar la vida, se parece a los 3 años y medio que va a sobrevenir, está anunciado en esa última semana de Daniel, que ocurrirá antes de la venida gloriosa del Señor. Y en esos 3 años y medio se produce esa persecución, se produce una sequía, falta de lluvia, no hay agua. Y entonces el profeta va a luchar contra los profetas de Baal y la lucha va a ser por el sacrificio agradable a Dios. Y el único sacrificio que va a confirmar que Elías viene en nombre del Señor va a ser, diríamos, ese holocausto que se va a consumir en el fuego. Y Elías va a derrotar a los 450 profetas de Baal y el reino entero le va a declarar la guerra. Elías va a huir hacia el Oreb y camino al Oreb queda exhausto. Ya no puede más Elías. Y entonces el Señor lo alimentará con pan, con agua, figura de la Eucaristía. Y va a reconocer al Señor no en el terremoto, no en el huracán, sino en la brisa suave. Y ese Elías va a ser arrebatado, como hemos escuchado. Es decir, lo que dicen las Escrituras es que Elías no murió. Y era anunciado desde antiguo que Elías, antes de la venida del Mesías, volverá. Y que Malaquías lo dice claramente, capítulo 3, versículos 23 y 24. También lo dice este pasaje del libro del Eclesiástico. Grande y terrible Elías. Elías, el Señor, es interrogado por los 3 que han subido con él al Tabor, que han visto la figura de Elías y de Moisés hablando con el Señor. Hablando con el Señor acerca de su muerte. Ellos antes, Pedro sobre todo, ha sido reprendido severamente porque Pedro quiere evitar la muerte del Señor. Quiere evitar que él vaya a Jerusalén. Luego de esa amonestación lleva a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo al Tabor. Al bajar es donde se produce el diálogo que hemos escuchado. Y claro, ellos le preguntan lógicamente lo que corresponde, porque ellos sabían que la Escritura decía que Elías tenía que venir antes del Mesías. Y ellos decían 2 cosas: o la Escritura está equivocada o Jesús no es el Mesías. Y entonces por eso le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir antes? Y el Señor responde de una manera misteriosa. Les dice, ya vino y han hecho lo que quieren. Y dice además el Evangelio, ellos entendieron que se refería a San Juan Bautista. ¿Por qué ellos dicen que se refería a San Juan Bautista? ¿Por qué ellos llegan a esa conclusión? Porque el Señor nos dice, Juan Bautista es Elías. Porque en Malaquías,
En el versículo 24 del capítulo 3, el Señor dice a través de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, el Señor dice que Elías va a restaurar la amistad entre los padres y los hijos, y entre los hijos y los padres. Es decir, está hablando de una división familiar, está hablando de una pelea en la familia. Y entonces ellos entienden que Juan Bautista había sido asesinado por Herodes porque defendía a la familia, porque la predicación de Juan Bautista denunciaba el adulterio de Herodes con Herodías, que era su prima y además la mujer de su hermano. Y por eso es asesinado Juan Bautista. Pero claro, entonces nosotros sabemos que Elías va a venir, el Señor no lo niega, pero que de alguna manera Juan Bautista es un antitipo de la segunda venida de Elías, que es misteriosa, porque la primera venida del Señor ya se produjo y Juan Bautista preparó la venida del Señor, pero no su encarnación, ni su nacimiento, porque cuando nació el Señor, Juan Bautista tenía 6 meses de nacido. ¿Qué podría ser Juan Bautista lactante? Ni siquiera se enteró de que había nacido el Señor en Belén de Judá. Pero sí Juan Bautista preparó a ese pueblo para que acojan el ministerio público del Señor. Esto tiene que ver con lo público, valga la redundancia, y lo familiar, lo doméstico. O si quieren, lo público, la justicia, la paz entre los pueblos y entre las naciones, y nuestro corazón, el amor que tiene que arder en nuestro corazón, y las familias que son figura del pueblo de Dios, familia de familias. Y entonces nosotros de allí podemos entender que antes de la segunda venida del Señor, las familias estarán devastadas. Y que antes de la segunda venida gloriosa del Señor, de alguna manera las familias se van a tener que reconciliar. ¿Y con quién se tienen que reconciliar las familias? Con el Señor. Porque el pueblo de la primera alianza no acogió al Señor y de esa manera hizo una división mucho más profunda que la división que se produjo en tiempos del hijo de Salomón. Porque ya no solamente es una división entre hermanos en la carne, sino la división que se produjo en la cruz, en el juicio de los hombres, ante el único juez, ha abierto una herida tan grande que no ha cerrado. Ese corazón abierto del Señor, que en algún momento va a producir la conversión de ese pueblo. Como dice el Apocalipsis, misteriosamente se tendrán que completar los 144,000 de las tribus, dice, de Israel. Y se está a la espera de que eso se produzca, porque ese pueblo tiene que reconocer al Señor. Pero no lo va a reconocer al Señor cuando venga en la humildad. Lo va a reconocer cuando aparezca el testigo, los 2 testigos de los que habla el Apocalipsis. Y por eso es que algunos dicen que uno de ellos era Elías, que no murió, y otro de ellos era Enoc,
porque también dice la Escritura que no murió. Exactamente cómo será, no lo sabemos, porque es misterioso. Plenamente se verá cuando ocurra el día del Señor del que habla Malaquías. Y el día del Señor es el juicio, porque la primera venida del Señor fue para salvarnos. Y la cruz es simultáneamente juicio y salvación. Y cuando nosotros celebramos la Eucaristía, es decir, celebramos el misterio pascual, estamos celebrando simultáneamente juicio y salvación. Porque el Señor quiere, como Salvador, juzgarnos ahora mientras que vamos de camino, cuando todavía nos podemos poner de acuerdo con Él, porque cuando venga por segunda vez como juez y Rey Supremo, ya será el veredicto inapelable. Ya no habrá posibilidades de conversión. Y por eso es que Juan Bautista llama a la conversión. Y la Iglesia peregrina también llama a la conversión. Es como Juan Bautista, que prepara la segunda venida del Señor, como decimos en cada misa. Ven, Señor Jesús, como termina el libro del Apocalipsis diciendo, la esposa dice, ven, Señor, Maranatá. Y entonces nosotros vamos a entrar a partir de mañana en las llamadas ferias privilegiadas. El día de mañana es domingo. No vamos a celebrar la feria sino el tercer domingo de Adviento. Y vamos a todos estos días, a partir del lunes hasta el domingo en la mañana, en que celebraremos el cuarto domingo de Adviento, comprender que celebramos la Navidad para prepararnos para la venida gloriosa del Señor. Pero ¿cómo así? Porque uno ve la Navidad, panetones, regalos, juguetes, fuegos artificiales, y eso es una buena preparación. Cada uno de ustedes responde en su corazón. Porque si esas cosas no me llevan al arrepentimiento, no me llevan a la conversión, y por el contrario embotan mi mente y mi corazón, probablemente no me estén preparando. Pero si esa alegría que no es contraria a la venida del Señor, ni en su primera venida, ni en su segunda venida, ni en la venida en presente continuo que el Señor realiza todos los días, entonces sí tendré la verdadera alegría. Mañana celebraremos el tercer domingo llamado Gaudete. Gózate, porque el arcángel le llamó a María diciendo, alégrate, llena de gracia. Juan Bautista dice, lo veíamos, no tomaba vino, vivía en el desierto. Diríamos, es figura de la insuficiencia de la primera alianza, como esa boda en Caná de Galilea, en que se acaba el vino. Pero la venida del Señor, el Señor mismo decía ayer, comelón y borracho le decían, a Juan Bautista le decían poseído por espíritus inmundos, ni la penitencia a la que llamaba el Bautista, ni la alegría que anunciaba el Señor desde la Navidad, sirvió para la conversión. Y podríamos decir, ni la Navidad, ni la cruz. Y por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que la gravedad de la enfermedad de nuestro corazón,
que ha producido el pecado no es una cosa pequeña. Los pecados, nuestros pecados no son pecaditos. No minimicemos ningún pecado, porque a veces uno cree, mi pecado es pequeñito, me dicen. O sea, ¿a qué le llaman pecado pequeñito? Que no han matado, descuartizado, violado a una criatura humana. Pero todo pecado es hacer eso con el Señor. Que como lobos al cordero lo hemos llevado al matadero. Y cada vez que pecamos hacemos lo mismo. Y entonces este tiempo de Adviento es para que nos demos cuenta que sin el Señor no podemos y que necesitamos esperarlo, reconociendo la obra que Él ya ha hecho en su Pascua y que Él habita en nosotros y nosotros somos su templo. Y por eso yo tengo que entender que cada pecado venial o mortal es como que yo venga y destroce un templo y yo ponga la estatua de Satanás. Y entonces, ¿cómo le puedo decir que es pequeñito? Claro, cuando uno lo ve como problemas morales, uno dice, sí, pues es venial, no robó 50 céntimos, no ha robado 50 millones. Claro, hay parvedad de materia, en términos morales es más grave robar más que robar una pequeña cantidad. En términos morales hay parvedad de materia. No es lo mismo un asesinato que mirar mal a una persona, que burlarse, insultar a una persona. Pero eso es en la antigua ley. El Señor en el Sermón de la Montaña nos dice que no es así. En verdad les digo, quien mira a su hermano, quien desprecia a su hermano, quien habla mal de su hermano ya lo asesinó. Y entonces no pensemos que mentir hay pequeñas cosas y no confundamos la moral con la relación de amor y de comunión en la nueva creación que el Señor quiere hacer en nosotros. Y por eso el Papa Benedicto, lo recordábamos hace pocos días, nos dice en el numeral primero de la encíclica Dios es amor, que no somos cristianos porque cumplimos una moral, no somos cristianos porque seguimos una doctrina, somos cristianos porque tenemos el encuentro con una persona, la persona del Dios vivo en el Hijo único y en el Espíritu Santo, que quiere entrar en comunión de amor con nosotros. El pecado es un adulterio que cometemos nosotros contra Dios, una infidelidad que nos hace abrazar a Satanás y rechazarlo al Señor. Y Satanás no nos va a llevar a ese fuego que no destruye, sino que purifica y que nos va a elevar a la casa del Padre. Satanás nos va a llevar al horno de fuego que destruye. Y por eso, si nosotros continuáramos leyendo este pasaje que hemos escuchado en el paralelo de San Marcos, lo que vamos a encontrar es a un espíritu sordomudo que ha poseído a un niño y que es llevado por el Padre y que los discípulos que se quedaron abajo no pudieron liberar. Y el Señor les dice, ¿hasta cuándo, generación incrédula, estaré con ustedes? Y además les dice a ese padre que se acerca al Señor y dice, si puedes, cura a mi hijo. Y el Señor le dice, ¿cómo que si puedes? Nada es imposible para el que tiene fe. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que si una y otra vez caemos en el pecado, es porque nos falta fe, nos falta esperanza, no esperamos al Señor, sino las cosas del Señor,
las criaturas. Y por esa razón no amamos y buscamos en el mundo y en las criaturas lo que solo el Señor nos puede dar. Y por eso es que este tiempo es de conversión. Dispongamos pues nuestro corazón, hermanos, porque una vez más el Señor viene, manso y humilde, para ofrecerse como cordero, que no lo llevemos al matadero, que no lo ignoremos, que no lo abandonemos, sino que lo acojamos como nuestra Madre Santísima y sepamos que es nuestro Salvador y pidámosle con todo nuestro corazón que se quede con nosotros, como esos discípulos de Maús, que ardía su corazón al escuchar las palabras del Señor que les explicaba la Escritura, y cuando Él hizo ademán de seguir de frente, le pidieron: quédate, porque ya atardece, anochece. Y hoy en la oración colecta hemos pedido al Señor que amanezca con la venida del Señor, que viene porque Él es prenda de salvación. Se quiere quedar, entre comillas, como secuestrado con nosotros, como esclavo de amor, para que con Él nosotros lo podamos recibir cuando venga, ya no como esclavo, cordero indefenso, sino cuando venga como Señor y Salvador. Ahora viene a lavarnos los pies, a lavar nuestra conciencia y a darnos su amor. Que lo podamos recibir con fe viva, con firme esperanza y con ardiente caridad, como lo recibió nuestra Madre Santísima. Que así sea.